3 minutos en la República Argentina. Estamos por Radio Real Politik, el grupo Real Politik, que crece día tras día, y de manera impresionante y ya reconocido en el mundo con diferentes premios, hasta en los Estados Unidos. Vamos a estar ahora ya con nuestra primera invitada. Ella fue en su momento la intendente o intendenta, no sé cómo le caerá a ella, de la bonita ciudad de Paraná, Entre Ríos. ¿Quién alguna vez con su auto de chico, de grande, no recorrió las rutas de esas cuchillas entrerrianas extraordinarias realmente y disfrutó, y si no lo hiciste te lo aconsejo que lo hagas, en una Villa Elisa, por ejemplo, de algunos días de descanso, extraordinario realmente, o el Palacio de San José de Flores, quien si no lo conociste debes conocerlo, forma parte de nuestra historia? Bueno, realmente estamos por presentar a alguien que tiene mucho que ver y se identifica mucho con su provincia. Por eso le damos la bienvenida a la diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, Blanca Osuna. Señora diputada, muchísimas gracias. Sergio Solón la saluda. Muy buen sábado. Gracias por estar en ni más ni menos de Radio Real Politik de La Plata. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a usted, Sergio, y a la audiencia. Pero muy bien, contenta. Coincide con lo que dije, ¿no? Coincide con lo que dije, ¿no? Sí, por supuesto que sí. La belleza de Entre Ríos y en particular de Paraná es de algún modo un sello de identidad, ¿no? Las barrancas, el río, mucho verde y además una actitud, yo diría que generosa y amigable de quienes habitan esta provincia y esta ciudad. No, realmente esa es una de las provincias que más me gusta, no lo digo porque está usted, lo dije siempre, por eso la recorrí en varias oportunidades de mi vida, porque realmente me encanta. Bueno, el Parque Nacional Las Palmas también, bueno, qué decir, Federación, Colón, bueno, todo lo que ya se sabe que tiene Entre Ríos, ¿no? Y la parte de Campo Hermoso, realmente. Bueno, diputada, hubo una sesión extraordinaria justamente en el Congreso de la Nación, en el día de ayer, usted formó parte de la misma, y se tocaron varios puntos, ¿no? Que quisiera, es el leitmotiv justamente de poder tener esta charla el sábado, aquí ni más ni menos en el día de hoy. Uno de los puntos que me pareció importante a resaltar es esto de promover la inversión privada. ¿De qué manera, diputada? En primer lugar, efectivamente, como usted dijo ayer, se dieron distintos acuerdos que permitieron que se pudieran concretar leyes importantes para la Argentina. En materia de este tema que usted refiere, la promoción de la inversión privada para la construcción fue uno de ellos. Creo, por un lado, hay distintas cuestiones que generaron y sostuvieron los acuerdos. Por un lado, evidentemente sí, las ventajas que trae el poder contar con beneficios impositivos que permitan, que acompañen a quienes están decididos a invertir en materia de esa construcción privada. Pero también hay una demanda creciente que creo que es la mirada primera que el Estado realiza, una demanda creciente de vivienda en la Argentina y al mismo tiempo una deuda que heredamos de 50.000 unidades habitacionales que están sin terminar y cuya culminación realmente contribuye a distintas cuestiones. Por un lado, atender efectivamente esta demanda insatisfecha de vivienda, pero al mismo tiempo el hecho de saldar esa deuda evidentemente de un incumplimiento no solo contractual, sino de respuesta a la comunidad que heredamos del gobierno anterior. De modo que en ese esquema donde se promueve la inversión y se la promueve con beneficios concretos
para quienes inviertan, para quienes, digamos, hay también implícita en la norma un blanqueo de bienes para quienes el Estado lo que hace es justamente garantizar el reconocimiento de esos recursos no reconocidos o no planteados ante el fisco, pero con la única condición de que efectivamente ese beneficio se otorga en la misma medida en que quien realice esa acción pueda, digamos, efectivamente concretar en construcción física la inversión. Digo, en esto es clave que quede claro, ¿no? Y eso la ley en eso es nítida. Blanca, esto me parece muy importante lo que está diciendo. Creo que al fin se está haciendo esto, porque creo que esto lo pide cualquier ámbito de la construcción, del sector inmobiliario, vinculante a esto de los incentivos justamente de los impuestos para poder construir. Estamos hablando de un gran déficit habitacional que tiene la Argentina, no desde el gobierno anterior, sino de mucho tiempo, porque los que están dentro de esa problemática han heredado de muchos gobiernos, no solamente del anterior, justamente ese déficit habitacional. Digo, esto va a estar entonces, como usted bien dice, para que doña Catalina lo comprenda claramente, va a estar destinado a la construcción del tipo de vivienda social. Exactamente. Bueno, de vivienda social y de viviendas que están además en una situación que hay que complementar o completar para que efectivamente sean usables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un régimen de un incentivo a la construcción y de acceso a la vivienda con beneficios impositivos, diferimientos en ganancias, con un blanqueo, declaración de activos en moneda nacional y extranjera para la inversión en obras privadas nuevas y la terminación de viviendas sociales, que es a lo que usted refería. O sea, la terminación de viviendas sociales sería como una parte de todo un esquema de realmente una serie de beneficios que lo que busca es materializar en vivienda, en inversión en el territorio nacional, terminaciones de viviendas incompletas, que son 55.000 obras paradas más obras nuevas. Esto es lo que la ley establece, lo que la ley estipula. Ahora, qué importante, ¿no? Porque queda claro también a lo largo de la historia, no solamente dentro de los márgenes de nuestro país, fronteras adentro, sino en otros países, que el Estado no puede hacer todo, tampoco que la parte privada hace todo. Qué importante es cuando trabaja lo privado con lo público en conjunto verdaderamente. Es decir, ahí sí son dos potencias que se saludan, como decía una vieja frase, digo. Y eso es imparable, es lo mejor que puede pasar, ¿o no? Sí, además, no, sin duda, pero además el Estado promoviendo efectivamente que eso suceda. Por eso ahí están los beneficios y están las condicionalidades, porque me parece que en ese vínculo de lo privado y lo público, que sin duda siempre es ventajoso, pero siempre es ventajoso en la medida en que se establezca claramente quiénes van a ser los beneficiarios. Y acá creo que beneficia indudablemente el que invierte, ¿no? Porque hay beneficios impositivos, esos diferimientos, el blanqueo, etcétera, etcétera. Hay además un beneficio objetivo de generación de trabajo. Hay también una voluntad de dar una respuesta a un derecho como es el de contar con la vivienda. Y lógicamente que el Estado acá como promotor también gana, porque por un lado el gobierno cumple con su labor, con su responsabilidad,
y creo que ahí ganan todos, o ganamos todos, y creo que en eso es muy importante que esta iniciativa que cuenta ahora con media sanción, y en la que creo que aportaron distintos actores y sectores, porque hay un sector sindical que está representado, por ejemplo, por la UOCRA, que claramente es un sector en el cual se materializa una gran pérdida, no solo de trabajo, de afiliados, sino también de disminución de una serie de derechos que al no acceder al trabajo, al no tener la Argentina la dinámica y el ritmo en inversión y en construcción, el sector pierde. Bueno, por supuesto el sector empresario y el Estado, lógicamente, ahí vinculando, articulando y poniendo justamente las propuestas que sean promotoras de la inversión. Yo creo que en este año y 2 meses de gobierno de Alberto y Cristina y Alberto, debe ser una de las noticias más importantes que escuché, de acuerdo a mi criterio, me hago cargo, ¿no? Porque creo que esto realmente, motoriza un montón de cosas, proveedores de todo tipo, es decir, que trabajan las pymes de todo el país con esto, si esto realmente se lleva a cabo en la realidad concreta, ¿no? Si se hace el traspaso de la media sanción, que se transforme en ley, luego en la Cámara Alta, y que luego se traspasa en la realidad concreta la aplicabilidad, ¿no? Yo creo que si esto se lleva a cabo, y bueno, realmente esto sí va a traccionar, como Dios manda, y como mucha gente, muchos sectores están esperando hace rato. Blanca, no fue lo único que se trató en esta sesión extraordinaria en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja, en el día de hace pocas horas nomás, digo. También algo referido a todo el tema de ciencia, tecnología, al desarrollo sustentable de todo ello. ¿Por qué no nos cuenta también de qué se trató? Sí, en este caso es el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el proyecto de ley que fue gestado en nuestra Cámara, la verdad que además contó con aportes valiosísimos de investigadoras, investigadores del propio ministerio, del ministro que estuvo presente, pero creo que fue un esfuerzo mancomunado en busca de justamente el financiamiento que garantice, por un lado, la incorporación de una perspectiva federal en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y también, digamos, la perspectiva de género que fue destacada de manera sostenida por quienes desarrollaron los fundamentos. En realidad lo que acá se hace es garantizar una participación, una proporción que va hasta el 3% del equivalente al Producto Bruto Interno como garantía de presupuesto para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en un proceso progresivo que realmente creo que bueno, es necesario. Y me parece que se dieron ejemplos muy, muy interesantes en el marco de esta etapa crítica que estamos transitando en pandemia, como la ciencia y Argentina ha podido demostrar con esfuerzo, pero también con una producción concreta, cómo está a la altura de equipararse a grandes desarrollos de países que de manera histórica están contando o han contado con inversiones sostenidas en esa materia. No ha sido el caso de la Argentina, donde en el historial de las inversiones hay un pico muy alto hasta el 2015 y luego, digamos, esa inversión corrió la suerte, además de la pérdida del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estatus que se recuperó a partir de la presencia y de la decisión
del presidente Alberto Fernández, pero no es solamente una cuestión estructural de organización del Estado, sino hay también ahí una decisión evidente de que la Argentina, con un historial, digo, de premios Nobel, de grandes centros, de picos históricos de desarrollos investigativos, de organismos, como es el caso del CONICET, por nombrar uno solo, pero está el INTA, el INTI, digamos, hay distintos organismos del Estado donde la ciencia y la tecnología se desarrollan, pero eso requiere de una inversión, y de una inversión de manera regular, constante. Por eso la ley lo que hace es garantizar eso. Y la otra cuestión, que es lo de la perspectiva federal, porque si no, lo que también ha sucedido es que el desarrollo investigativo, el acceso a los doctorados, las becas de investigación se concentran en algunos lugares, o en algunas universidades, o en algunos institutos exclusivamente. Entonces, ese desarrollo federal también tiene que ver con romper esa inercia y poder acompañar el gran esfuerzo que centros de estudios en la Argentina, centros de investigación, realizan aún no estando asentados en la ciudad de Buenos Aires, o en Córdoba, o en Rosario, sino, digamos, Salta, en la propia Entre Ríos, en el norte y en el NOA, en la Patagonia. Creo que en eso todos sentimos que mientras debatíamos la ley y veíamos los acuerdos, más allá de las discusiones propias que se dan en el recinto, que estábamos transitando una instancia que era a favor de la Argentina, de su desarrollo, y del bienestar, porque la ciencia tiene ese sentido, no hay una ciencia que a veces se elabora o se produce para algunos centros de poder mundial, y en este caso también hubo en el debate ese acento de decir la ciencia y el desarrollo argentino tiene que ver con los intereses de nuestro país y de la región. Totalmente. Esto significa, Blanca, también que gracias a que si esto también, insisto, se lleva al 100% de la aplicabilidad, según pasen los días, los meses, se podría pensar también en recuperación del recurso humano. Digo, no, aquellos de que cuando bajaron los presupuestos o se cambiaron las reglas de juego, otra vez el recurso humano argentino se tuvo que ir a algún país desarrollado a tener mayores probabilidades justamente en su carrera personal. Digo, pueden volver algunos científicos como ya pasó, esta historia ya la vi, digamos. Exactamente. Bueno, usted hace referencia a programas específicos que lo que hacen es generar básicas ventajas de desarrollo de la labor que requieren quienes están en condiciones y tienen aptitudes como para acompañar el desarrollo de la ciencia en determinadas temáticas, y porque cuando hablamos de ciencia hablamos de una perspectiva que no es únicamente, bueno, en estos momentos sí hay un foco puesto en los laboratorios, en la producción de vacunas, en los desarrollos en materia, digamos, de aporte para la crisis sanitaria. Claro. Pero al mismo tiempo la ciencia tiene que ver con desarrollos sociales, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con el bienestar para quienes son los que han perdido, los más pobres, y ahí está, digamos, cuestiones básicas en materia de urbanismo. Ciencia tiene una perspectiva amplia y tiene que ver con estas cuestiones, tiene que ver con el avance sobre la novedad, con la puja, digamos, para lograr con la mayor contundencia, nitidez, originalidad, conceptos, conocimiento y producción que pueda permitir que argentinos y argentinas vivan mejor.
Entonces me parece que eso es importante verlo así. Creo que todos quedamos orgullosos, yo diría, de poder aprobar esta norma. También, para mí también es una gran noticia, ¿no? Que finalmente haya un monto, ¿cómo llamarlo?, extraordinario, si se me permite, para los familiares de los 44 desaparecidos del submarino Ara San Juan. Le cuento, Blanca, porque usted no lo sabe, porque los medios dominantes, a veces a los que somos realmente periodistas independientes, y no de la boca para afuera, sino del derecho y del revés, lo que decimos es, yo fui el primer periodista que confirmó, que ratificó el hallazgo del submarino. Obviamente, los medios dominantes de un lado y de otro de la grieta no siempre reconocieron aquello, que sí lo hemos ratificado y publicado en su momento, por ejemplo, en el grupo Realpolitik, entre otras cosas. Pero digo, para mí es que se acuerden de los familiares, de los tripulantes, y le den algún monto extraordinario. Usted me dirá la palabra o frase exacta. Me parece que también es algo interesante y viene de alguna manera a acompañar aquel dolor que todavía no está esclarecido. Sí, sin duda. Bueno, en este marco, digamos, en la aprobación de una ley que indemnice a los familiares del Ara San Juan, tuvo sí distintos soportes y apoyos. Por un lado, efectivamente, ese beneficio económico lo que hace de algún modo es resarcir, aunque sea parcialmente, el dolor que provocó en los familiares este hecho, las pérdidas humanas concretas, pero al mismo tiempo el Estado reconociendo que quienes habían perdido la vida en ese trágico y tremendo y evitable episodio, lo habían hecho cumpliendo con su deber. Entonces esto tiene un valor específico, ¿no? La iniciativa tuvo un dictamen por unanimidad de todos los bloques de la Cámara, y que tiene, digamos, también un valor simbólico, porque si bien no salda para ninguno la pérdida de una vida, en realidad también promueve el desarrollo de distintas investigaciones. Una realizada por una bicameral del Congreso de la Nación, que produjo información sobre el hecho y cuyo dictamen final se dio a conocer en el año 2019. Pero además hay una causa que está en manos de la justicia y que apunta a la responsabilidad que quienes comandaban las Fuerzas Armadas y tenían responsabilidad política sobre las mismas, y en particular sobre en el orden de la pertenencia de el Ara San Juan, que es la Marina, deban dar cuenta. O sea, el ex ministro Aguad, el ex presidente Macri y los responsables de las fuerzas. Al mismo tiempo, la verdad que en mi caso, y como integrante de la bicameral de inteligencia, también tuvimos el acceso y el vínculo con familiares que venían sosteniendo una denuncia por persecución y por espionaje sobre ellos mismos en tanto familiares, y eso también es una deuda pendiente que hay que saldar. O sea, hay investigaciones que tienen su desarrollo y que en lo personal yo creo que la justicia no puede demorar, como lo viene demorando, esa investigación, y al mismo tiempo, bueno, este derecho de que puedan acogerse a un beneficio que realmente se lo merecen, y esto es el sentido principal
que tuvo, digamos, el debate y la ley. Yo recuerdo, Blanca, que era realmente llamativo. ¿Se acuerdan todas las especulaciones durante todos los días que se realizaba la búsqueda del mismísimo submarino? Yo siempre decía en todos esos días, recuerdo mis distintas editoriales y programas, yo decía que no se puede hallar algo que no se quiere encontrar, porque en realidad pasaron 100.000 veces por arriba, por decirlo así, mal y pronto, ¿no? Entonces era verdaderamente llamativo. Y quién sabe si solamente la respuesta tiene que estar fronteras adentro de nuestros políticos de turno de aquel momento. Yo creo que alguna otra nación tiene muy, pero muy en claro qué fue lo que pasó con el submarino. Pero es harina de otro costal y en todo caso para analizarlo en otro momento. Respecto... Claro, pero este debate y esta ley que de algún modo incentive, promueva y interpele a quienes deben avanzar en esa materia. Totalmente. También hubo un punto más en esta sesión extraordinaria, insisto, de la Cámara Baja de las últimas horas, referido a el tema de una suerte de fortalecimiento en la sostenibilidad de la deuda pública. ¿De qué se trata eso, Blanca? Ese proyecto de sostenibilidad de la deuda pública, de manera, por un lado de manera simple diría, estamos hablando de la modificación de artículos de la Ley de Administración Financiera, pero sobre todas las cosas, y para que sí se entienda, en este caso el artículo 60 de esa ley, que es una ley que regula lo que hace respecto al uso y a la función de la administración de los recursos del Estado. Pero digamos, acá lo que define básicamente la norma es que los acuerdos de crédito internacionales deberán ser autorizados por el Congreso y que en el caso de esa autorización el Congreso pueda autorizar endeudamiento o refrendar un acuerdo, ¿no? Y creo que el proyecto hay que verlo en contexto con la negociación de la deuda, con el tránsito de esta iniciativa que toma el Estado, el Gobierno Nacional y en particular el Ministerio de Economía, que está llevando a cabo la renegociación de la deuda. Pero cuando digo en el contexto, digo en una crisis de endeudamiento. Y entonces el recuperar para el Congreso de la Nación el poder refrendar o autorizar endeudamiento es clave porque pone límite al Poder Ejecutivo Nacional sobre la composición del endeudamiento y pone, digamos, un nunca más a la irresponsabilidad como mandato, a la responsabilidad de la toma de créditos que, digamos, en el caso reciente nosotros hemos visto que ese crédito que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri en realidad puso a la Argentina en una situación crítica como consecuencia del mismo, de ese endeudamiento, sobre todas las cosas, porque no se dieron beneficios y porque los compromisos contraídos ponían y ponen, porque hay todavía que saldar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ponen a la Argentina en una situación de pago de intereses y de cuotas que genera estallido al interior del funcionamiento del propio Estado, que es quien debe atender cuestiones básicas de salud, de producción y generación de empleo, de educación, en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta ley lo que se pone primero como advertencia y luego como responsabilidad, nunca más la toma de una deuda
vía decreto, vía acuerdos espurios que ponen al pueblo argentino con el peso de una deuda a 100 años y con montos que no se reflejan en la producción ni de infraestructura, ni de vivienda, ni de salud, ni de educación, sino en ventajas de quienes efectivamente lo negociaron. Entonces, porque eso se fugó, la plata se fugó, la plata no está, y hoy nuestro Ministerio de Economía está arremangado y viendo cómo efectivamente esa negociación lo que pone a la Argentina en una posición un poco más ventajosa que la que recibimos en diciembre del 2019. Así que esta ley lo que hace es acompañar esa decisión, ¿no? Totalmente. Blanca Osuna, muchísimas gracias por haber participado, ni más ni menos. Seguramente a lo largo de la temporada tenemos la posibilidad de compartir otras mañanas de sábado para charlar de todo un poco. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes, buenos días. Muy buenos días. Ha sido la diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, del Frente de Todos, Blanca Osuna, aquí en Ni más ni menos.